Hemos llegado al lunes 4 de mayo del año 2020. Antes de avanzar en Apocalipsis 14, vamos a hacer una pausa hoy para hablar sobre las 70 semanas que están en Daniel capítulo 9. El profeta Jeremías había anunciado que el cautiverio iba a durar 70 años. Cuando terminaron los 70 años, el profeta Daniel buscó el rostro del Señor en oración. Y la respuesta del Señor a la oración de Daniel fue hablarle de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La respuesta que Dios le dio a Daniel se refería a el Israel antiguo, no al Israel moderno que existe ahora, sino al Israel que se reconstruyó cuando regresaron a Jerusalén y a todo el país. Ese es el que iba a durar 70 semanas. Básicamente lo que Dios dice en esta profecía es que sí van a regresar, van a reconstruir y da varios detalles durante los primeros 483 años. En los últimos 7 años ocurre algo especial. Para saber bien todo esto, ustedes tienen que leer comentarios donde explican cómo se hace la cuenta de todos estos años. Hay libros hasta de 600 páginas, ¿verdad?, donde se recorre todo en detalle. Es bien interesante, ¿verdad? Hay hermanos que se han dedicado a hacer diferentes investigaciones. Por ejemplo, se ha establecido que Jesús nació un 26 de septiembre. Algunos lo colocan en el año -3, pero no es posible que haya nacido en el -3. Lo más seguro es que nació entre el -5 y el -7. Luego se habla de que murió el 3 de abril del año 33. Y ese detalle es bastante exacto porque ahí hay más información. Es lo único que si nació en el -5 y murió en el 33, no tenía 30 años, que es lo que generalmente nosotros creemos, ¿verdad? Que él tenía 30 cuando empezó su ministerio y 33 cuando murió. Posiblemente ya tenía entre 35 y 37 cuando empezó su ministerio y murió entre los 38 o 39 años, quizás a los 40 incluso. Muy bien. Entonces, de ese tipo de información hay bastante investigación y especialmente estas 70 semanas de Daniel, hay estudios donde se va recorriendo la historia secular, la historia de Israel y datos clave y analizándolos. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta al revisar toda esta información es que hay un año de 360 días. Y nosotros sabemos que el año solar es de 365 días y un poco más de 4 horas. Entonces, todos esos ajustes tienen que ir haciéndose, pero realmente calza que en el año 30, que él empieza su ministerio, ya están cumplidas las primeras 69 semanas. Es decir, ya estamos en el año 483 de los 490 años que anunció el Señor, le reveló el Señor a Daniel que iba a seguir existiendo la nación y luego iba a ser dispersada, prácticamente iba a dejar de existir, no como pueblo, sino como país, como entidad, porque para que exista una nación tiene que haber las dos cosas, las personas y la tierra. Muy bien, entonces, la semana 70 empieza cuando Jesús inicia su ministerio, ¿ves? Y tarda 3 años y medio. Y en esa semana es que
se quitará la vida al Mesías. Es increíble cómo algunos hermanos, aquí donde dice se quitará la vida al Mesías, dicen que en ese momento se da el rapto y empieza, o mejor dicho, el anticristo rompe el pacto con la nación de Israel. Totalmente absurdo, no coincide con el pasaje, ¿verdad? Completamente no coincide. No, este pasaje no puede tener ningún otro significado más que se quitará la vida del Mesías, que fue el día que Jesús murió. Entonces los 33 años duraron desde su bautismo hasta su muerte. Perdón, los 3 años y medio. ¿Y cuáles son los otros 3 años y medio? Bueno, cuando empieza el sitio de Jerusalén. Los judíos se rebelaron. Los cristianos salieron porque ya tenían la información, el aviso que el Señor les dio de que ellos salieran, que no participaran de esa rebelión. Y el Imperio Romano, los soldados romanos, rodearon la ciudad durante 3 años y medio. Esos son los últimos 3 años y medio. Entonces, sí hay mucha información sobre la gran tribulación, hay mucha información sobre los acontecimientos finales, pero no es este pasaje. Y eso es lo que yo discuto, ¿verdad? Que no es este pasaje el que se refiere a ese tema. Muy bien, el otro tema que está apareciendo con mucha recurrencia, el anticristo. No es un personaje del Apocalipsis, ni tiene la importancia que le dan. Los personajes son las 3 bestias y esos son los que van a estar controlando el mundo entero. Esos son los que ya han puesto la marca de la bestia. No es que estamos esperando el microchip, ya está puesta la marca de la bestia. Ahora, el anticristo básicamente es un espíritu anticristiano, por un lado, y por otro lado, es una apostasía que va a haber en Israel. Va a haber un anticristo en Israel porque ellos, en vez de recibir a su Mesías, van a ser engañados. Pero eso no es el emperador mundial, no tiene la dimensión que le dan, ni el poder que le dan, ni es el Papa, ni es una de las 3 potencias mundiales. Es un fenómeno local relacionado con la nación de Israel y sí posiblemente en la época después del rapto. Muy bien, que Dios me los bendiga y seguimos mañana.